Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? En este momento estoy compartiendo un documento que se llama Programa de Asignatura Auditoría Tributaria AUD 205. Si alguien me puede confirmar que está a la vista ya. Correcto, está a la vista. Perfecto. Jóvenes, les doy la bienvenida al primer semestre del año 2020, como nos fue indicado por la universidad. Así que a la mayoría, o quizás a todos ya lo conozco. Así que por un tema operativo, yo sé que van a haber muchas personas que van a querer escribir a través del chateo. Les sugeriría que en esta oportunidad no lo hiciéramos hasta que podamos ya desarrollar la clase correspondiente. Así que les sugiero que tratemos de hacer un esfuerzo de hacer una clase interactiva porque se hace más ameno, se hace más acogedora, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, le quiero informar que en este momento esta sesión de trabajo está siendo grabada, para que ustedes cuenten con esa información que por lo demás se tiene que decir. ¿Estamos de acuerdo? En este momento no voy a pasar lista todavía, porque ojo, hay que ser cuidadoso porque hay muchos ruidos en el tema, así que lo primero que vamos a hacer hoy día, vamos a conversar sobre el programa, vamos a entender el programa, sobre todo porque les tengo que informar a ustedes que en febrero, 24-25 de febrero, salió la ley 21.210, que ya entra a modificar la ley de impuesto a la renta para el año tributario 2021. Así que vamos a estar estudiando una ley que se está aplicando en el año tributario 2020, pero sabemos que ya está la modificación planteada para el año tributario 2021. Si bien los cambios están en la línea correspondiente de mantener ciertas cosas que están hoy día en el cuerpo legal de impuesto a la renta, pero eso también implica entender cuáles son los cambios. Así que vamos a aprovechar la asignatura para entender qué cambios habría que entender y qué cambios habría que fijarnos. ¿Estamos de acuerdo? Hoy día va a ser muy común que se hable del régimen general, el régimen general semi-integrado. Hay un sistema que se llama el régimen PRO general y el PRO transparente. Pero en el año tributario 2020 tenemos el régimen del 14A, el atribuido, el 14B, el semi-integral, y el 14 ter, letra A, propiamente tal, sin perjuicio que sabemos que hay un régimen de renta presunta y un régimen de renta simplificada propiamente tal, que el 14 ter, letra A. A ver, jóvenes, lo otro, a nosotros nos están pidiendo que el tiempo de la sesión de trabajo sea la hora que está preestablecida en el horario. ¿Estamos de acuerdo? Y nos están pidiendo que el trabajo se esté realizando de alguna manera que se pueda constatar propiamente tal. Por lo tanto, yo he pensado, primero que nada, voy a trabajar a través de la herramienta Zoom, por un tema de que yo la he desarrollado, por mis actividades, la conozco. Lo otro, también ya he trabajado con respecto a ciertos ejercicios propiamente tales. Por lo tanto, lo que yo voy a pretender que ustedes también se sientan entusiasmados, que voy a tener que hacer trabajos de tal manera que ustedes, interactuando, estemos participando en el desarrollo de lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Así que la dinámica que generalmente ocupo para ello es justamente tomar un ejercicio, un caso de tributación, y obviamente que ustedes darle un tiempo prudente de que lo puedan resolver, y después yo coloco la solución en pantalla, la comparto y hago el análisis de cada una de las situaciones que vamos a hacer. Y ahí ustedes van haciendo las preguntas, vamos interactuando propiamente tal. Pero vuelvo a insistir en lo mismo. Nosotros nos conocemos, no creo que sea necesario. Una de las cuestiones importantes de esta interacción vía online, en que ustedes se encuentren dispuestos a la participación. ¿Estamos de acuerdo? Así que los invito a que lo hagamos de la manera que lo estoy indicando.
Por lo tanto, a partir de ahora, se da inicio a nuestra asignatura Auditoría Tributaria. Recuerden que está hablando en general, ustedes saben que está la sigla AUD 205, que es una de las maneras que yo me dirijo a ustedes, alumnos de AUD 205, se entiende que son los participantes de Auditoría Tributaria. Entendemos que la modalidad también está el ESUPOR, que es un material de apoyo que ustedes van a tener que estar revisando. Y obviamente lo demás ustedes ya lo conocen, cuántas son las horas y los créditos que eso significa propiamente tal. Más allá de la descripción de la asignatura, me gustaría que entráramos a visualizar el contenido, porque a partir del contenido podemos volver a explicar lo anterior. Fíjense que el contenido, me parece que ustedes lo pueden estar visualizando en la pantalla, dice repaso, determinación de la renta líquida imponible. Y para ello nos están diciendo que yo debo repasar en estas primeras semanas, repaso de la determinación de la renta líquida imponible, y ahí nos están indicando utilizar el SUPOR AUD 202, que es Derecho Tributario 2. Luego nos dice actualización tributaria, ley 20.780 y la 20.899, ejercicio gasto rechazado, y se estima 3 semanas, obviamente, para este repaso correspondiente. Cuando nosotros estamos hablando de repaso, ustedes deben entender lo siguiente. Fíjense que el repaso con respecto a la renta líquida imponible, tenemos que entender lo siguiente. Lo voy a ir planteando para ir también recordando el contenido que deberíamos nosotros recibir. Recuerden que la renta líquida imponible, de acuerdo a lo que está vigente actualmente en el año tributario 2020, año comercial 2019, en que tenemos dos regímenes generales. El que se asocia al 14A, que es la renta atribuida, y el 14B, que se asocia a lo que le llamamos el régimen de semi-integral. ¿Estamos de acuerdo? Y en ambos casos, la determinación de la renta líquida imponible nos indica que yo debo hacer uso y aplicar la normativa, el artículo 29 al 33. ¿Ok? Por lo tanto, hagan memoria de que el artículo 29 al 33 es la determinación de la renta líquida imponible para aquellos contribuyentes que declaran a través de contabilidad completa. Si nos referimos al artículo 14 ter, letra A, tenemos que ir a dicho articulado, y a través de dicho articulado tenemos varios numerandos en que claramente nos dice cómo determinar la renta líquida imponible o la base imponible para el impuesto de primera categoría, y que concretamente habla de lo efectivamente recibido como ingreso versus lo que efectivamente se pagó. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ahí también debemos recordar, y en el caso de las rentas presuntas, obviamente sabemos que en renta presunta tenemos el articulado 34, y que obviamente habla de actividades de agrícola, transporte y minería. Y para ello, también está claramente determinado en dicho articulado cómo se determina la base imponible. En los casos de agricultura y transporte, es un porcentaje sobre una tasación correspondiente. Y esta tasación obviamente es fiscal, tributaria, el avalúo fiscal. Y en el caso de minería, tiene que ver con la valorización correspondiente, y hay ciertos porcentajes. Por lo tanto, ¿qué pretendo hacer esto? Ir recordando que para hablar de la renta líquida imponible, tenemos que hacer alusión a cómo se determina. Por lo tanto, tenemos que volver, y ahí obviamente vamos a citar ciertos casos que sean más representativos, y vamos a ir desarrollando. Tenemos también el comportamiento de los gastos rechazados. Gastos rechazados que ustedes saben que tiene cierta conducta, sobre todo
cuando hacemos cita del artículo 21. El artículo 21 del impuesto a la renta, inciso primero, inciso segundo e inciso tercero, obviamente da un tratamiento correspondiente. Recuerden que el artículo 21, inciso primero, habla de que aquellas partidas de gasto rechazado quedan grabados con un 40%. El artículo 21, inciso segundo, son aquellos que quedan grabados conforme a la tasa del impuesto de primera categoría, y en el caso del artículo 21, inciso tercero, son aquellas partidas que obviamente constituyen gasto rechazado, pero que se puede asociar a los dueños propiamente tal de dicha entidad correspondiente, con el adicional del 10% sobre la partida. Por lo tanto, ahí estamos involucrando correspondiente. Entonces, los gastos rechazados tienen cierta significación. Estoy recordando la materia. Por lo tanto, fíjense ustedes que hemos vuelto al impuesto a la renta como tal. La segunda temática que nos piden aquí en auditoría son los nuevos registros de imputación. Cuando hablan de los nuevos registros de imputación, nos estamos refiriendo a lo que está vigente hoy día. Una de las sorpresas que ustedes que me imagino que más de alguno ya la tiene conocida, que prácticamente la modificación que hace lo que se llamó modernización de la ley de impuestos de la tributación, obviamente tiende a simplificar estos registros. Eso no significa que lo haya eliminado, sino una simplificación correspondiente y da otras particularidades más en la medida que nosotros tenemos que hacer uso de aquellos registros. Y haciendo memoria, recuerden ustedes que estos registros estaban asociados a las rentas atribuidas propias, al RAP, las rentas propias que deben ser atribuidas, el RAI, registro de renta afecta a impuesto global complementario o impuesto adicional. Si usted hace memoria también, estos son los impuestos finales. La diferencia entre la depreciación normal y acelerada, el FUF, el Fondo de Utilidades Financieras, que algunos también le llaman, o la diferencia entre el DDAN, propiamente tal, y lo que corresponde al registro de renta exenta, entre comillas, lo que podríamos estar asociando al FUT o al registro de ingresos no tributables antiguos. Y ahí también tenemos ciertas particularidades que atender. Entre lo que hay que repasar de la RLI y los registros de imputación, fíjense que aquí prácticamente tenemos el impuesto de primera categoría prácticamente completo. También nos piden, a través del contenido, que nosotros repasemos lo que corresponde al impuesto global complementario. Y ustedes ya deben recordar que esto es cómo descansa los impuestos finales a través de los registros correspondientes. Determinación de la base del impuesto global complementario, el pago del impuesto adicional, gasto rechazado, base y tasa propiamente tal, los créditos al global complementario, otros impuestos anuales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí prácticamente tenemos lo que significa el impuesto de primera categoría y además, a través del impuesto global complementario, el impuesto final, que eso significa propiamente tal. Después, en la temática y en el contenido, habla del proceso de auditoría tributaria. Aquí voy a hacer mención de los ítems que tenemos. El estudio general, orientación del examen, ejecución del programa, el informe final. Aquí nosotros somos auditores, ustedes están en formación para ello, pero prácticamente son alumnos de ciclo antiguo, por lo tanto deben saber el tema de la auditoría. La auditoría es un trabajo planificado, es un programa que se tiene que aplicar con ciertas técnicas, y una de las cuestiones importantes en el trabajo de auditoría son cómo nosotros hacemos el examen, que algunos también le llaman al proceso de auditoría. Y en el proceso de examen nosotros tenemos que aplicar ciertas pruebas. Y esas pruebas, obviamente, tengo algunos mecanismos que le llamamos las pruebas sustantivas y las pruebas de cumplimiento. Conceptos que obviamente ustedes tienen que empezar a entender, que obviamente me imagino que ya lo tienen registrado. También una de las cuestiones importantes, sobre todo hoy día, que preparamos los estados financieros de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, donde predomina un criterio netamente financiero que es muy distinto a lo que
es llegar a determinar la base imponible del impuesto. Por lo tanto, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Lo que está sucediendo entre la preparación de los estados financieros bajo los criterios de la IFRS, las NIC propiamente tales, obviamente va a haber un cambio sustantivo entre el criterio tributario para determinar la base del impuesto de primera categoría. Por lo tanto, hoy día deberíamos entender que para llegar a determinar la base del impuesto de primera categoría son registros extracontables. Y por lo tanto, ahí mis sugerencias a ustedes, obviamente que no perdamos nunca la visión como contadores auditores que debemos tener nosotros como papeles de trabajo. ¿Y por qué? Porque en el papel de trabajo está la trazabilidad de lo que nosotros estamos haciendo para llegar a determinar ciertos montos, ciertas bases propiamente tal, y ahí está aplicada necesariamente todo lo que nos indica la ley correspondiente. Por lo tanto, aquí, ojo, fíjense que para aplicar un proceso de auditoría tributaria, debemos saber qué es lo que es auditoría, qué significa. El concepto del alcance de la auditoría es bastante importante, nosotros como auditores, el alcance, la limitación a la cual nosotros nos vamos a abocar. En tributación, recuerden que cuando yo audito el tema del IVA, el tema de renta, inmediatamente deberíamos recordarnos nosotros el tema de la prescripción, ¿sí? Artículo 200 del Código Tributario, que habla técnicamente de 3 años y este periodo se podría llegar a extender. ¿Estamos de acuerdo? Y hay situaciones particulares que dicha extensión debería darse. Si no se cumplen ciertos requisitos a través del ejercicio legal, tributario, jurídico propiamente tal, yo le puedo colocar trabas necesariamente, jurídicamente, legalmente, tributariamente, a la extensión de la revisión correspondiente. Pero hay otros casos donde dicha limitación no cabe. Por lo tanto, tengo que necesariamente someterme a la revisión correspondiente. En el tema del IVA, hay ciertos periodos correspondientes, y en el tema de renta también hay un tema correspondiente. En el tema tributario, con respecto a renta, hablamos en términos periodos anuales. En el tema de IVA hablamos de periodos mensuales, por lo tanto ahí hay diferencias correspondientes. Una cosa, de repente hay periodos que en el IVA puede estar prescrito, pero no en renta. Por lo tanto, esas son las cuestiones que uno tiene que ver, revisar propiamente tal. Lo otro, también tenemos el tema de los informes. El informe corto, que es un concepto que todavía perdura, el informe largo, el dictamen. ¿Cómo hoy día se prepara el dictamen correspondiente? ¿Cuáles son las observaciones? Pero aquí estamos hablando de auditoría tributaria, por lo tanto, el estándar, o mejor dicho, la forma en que nosotros deberíamos abordar el informe de auditoría tributaria es paralelo a lo que ustedes deberían entender lo que son los informes, el concepto de auditoría financiera propiamente tal, que uno generalmente lo asocia fundamentalmente cuando el auditor tiene que certificar la situación patrimonial de una sociedad anónima, que está regulada bajo una entidad, la superintendencia propiamente tal. Por lo tanto, aquí, que se ve tan reducido a una semana, hay bastantes cuestiones que hay que entenderlas. Aquí prácticamente tenemos el tema de auditoría como proceso de auditoría propiamente tal, y cómo vamos a lograr que ese proceso de auditoría lo asociemos justamente a este concepto de auditoría tributaria. ¿Sí? Van a tener que recordar cuestiones muy específicas, pero puntuales, principalmente también con todo el tema que tiene que ver con el código tributario, porque una cosa es el código tributario, la administración, la fiscalización propiamente tal, y otra cosa son las leyes impositivas distintas, el IVA, la renta, timbre y estampilla, etcétera, etcétera, pero el IVA, la renta, habla de impuestos específicos, pero el tema de la administración, de la fiscalización, es el código tributario, sin perjuicio de que las leyes específicas plantean algunas situaciones en particular. Número 4. Aplicación del proceso de auditoría al impuesto al valor agregado. Aquí ya estamos asociando necesariamente a lo que yo dije bastante en el punto anterior. Actualización del IVA, año 2016, 2017. Obviamente hay una serie de
actualizaciones que a partir de la ley 20.780, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, también vamos a hacer las alusiones y vamos a hablar de las modificaciones que también se arrastran, que no son tan sustantivas, pero sí que tenemos a la vista. Luego tenemos el proceso de aplicación del proceso de auditoría tributaria a operación renta. Ahí también vamos a aplicar una cosa que sepamos arriba, cómo se determinan los impuestos y todo lo que está asociado al impuesto de la renta como tal, y ahí obviamente cuál debería ser el proceso respectivo. Prácticamente, al conocer renta, al conocer proceso de auditoría, estamos aplicando tanto al impuesto al valor agregado y específicamente nos hablan de la aplicación del proceso de auditoría tributaria a operación renta. Ustedes saben que hoy día el servicio tiene una modalidad bastante de asistencia hacia el contribuyente y la idea del servicio, y esto no es reciente, sino ya es algo histórico, es la sistematización permanente de lograr que el servicio opere a distancia. ¿Estamos de acuerdo? Y es por ello que cuando uno hace una declaración, hace declaraciones juradas y una serie de otras exigencias o cumplimientos propiamente tal, que es lo que yo debo saber, que ahí el servicio me va a plantear observaciones. Pero también el servicio, en ese sentido, es bastante eficiente de indicar qué tipo de observaciones es la que está presentando dichas declaraciones, dichos formularios, dichas declaraciones juradas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Operación Renta opera bajo ese mecanismo. También hay que entender, y hay que decirlo, el país está pasando por una serie de situaciones bien particular, por lo tanto, el tema de las auditorías a distancia o de la rectificatoria se va a acentuar cada día más a operar a distancia con respecto a lo que nos está pidiendo el servicio específicamente. Y 6, tenemos que plantear el tema de lo que es planificación tributaria. ¿Ok? La anticipación. ¿Y qué mejor hacer planificación tributaria hoy, en el año comercial 2020, sabiendo que para el año tributario 2021 ya existen modificaciones? ¿Cuál va a ser el impacto? La forma. Me imagino que más de alguno ya tiene que haber recibido en las empresas donde ustedes trabajan o clientes que puedan tener, que el servicio automáticamente, ya muchos de los contribuyentes existentes de primera categoría los calificó como el 14D. ¿Qué significa eso? Porque hay una facultad propia que salió en la ley que efectivamente el servicio está con las facultades para clasificar de acuerdo a ciertos parámetros, pero dejando abierta la compuerta para la flexibilidad de lo que pretende también el contribuyente, porque el sistema así lo plantea. Por lo tanto, si uno mira el tema de la planificación tributaria, hoy día se acentúa prácticamente en forma clara y concisa. ¿Sí? Por ahí me preguntan qué pasa con las NAGA, las normas de auditorías generalmente aceptadas. Como auditores, todo nos sirve. Pero ojo, entendamos que estamos trabajando bajo el concepto de técnico de auditoría tributaria. Y para ello, obviamente, no hay mayormente estandarizaciones. Lo que las NAGA hacen es la estandarización del trabajo del auditor. Y ahí donde tiene que tener la capacidad, nosotros como profesionales, en el ámbito de la auditoría, es cómo yo traslado la base de la NAGA para nuestro trabajo de auditor, en el ámbito de la tributación correspondiente. Recuerden que nosotros, todo informe de auditoría, no pierdan nunca de visión, nunca pierdan de visión. Todo informe de auditoría generalmente termina como un testimonio, como una prueba. Y en eso hay que ser riguroso en la preparación de este, y cuando nos firmamos el documento, uno está colocando la garantía de que ha aplicado todo lo que significa la planificación como programa de trabajo de auditoría. Y en este ámbito va a ser en el ámbito tributario. Así que la persona que me preguntó sobre las NAGA, obviamente nos va a servir.
en el sentido de lo que nosotros deberíamos entender como el trabajo del auditor. Por lo tanto, les pregunto a usted si están tan interesados en las NAGA. ¿Cuáles son los 3 riesgos que tipifica en el trabajo de auditoría? ¿Quién se atreve a contestarme? ¿Cuáles son los 3 riesgos que en el trabajo de auditoría se plantea a través de las NAGA? Estoy escuchando. A ver, les sugeriría, si bien hay un chateo, les pedí que en esta oportunidad no jugáramos mucho con esa alternativa, sino a futuro yo creo que lo vamos a usar, pero sería interesante que pudiéramos interactuar. Profe, uno de los riesgos es riesgo inherente, ¿no? A ver, cuando respondamos, vamos yo a empezar a ser bastante exigente. Primero que nada, ¿cuáles son los 3, indicar los 3 riesgos que efectivamente cita? Número 1, ¿cuál? Riesgo inherente. ¿Cuál otro? Riesgo de detección. ¿Cuál otro? Riesgo Van control. 2. ¿Y riesgo de? Bueno, ¿qué pretendo yo con esta pregunta? De repente uno habla mucho de las NAGA, pero también hay que tratar de retener qué es lo que nos dice la NAGA como algo importante de ellas. Así que ojo con lo que yo pretendo a través de la asignatura, de acentuar conceptos que obviamente como auditores no pueden quedar ahí entre que me acuerdo o no me acuerdo, o la precisión de los términos, obviamente hay que ser exigente. Por lo tanto, si ustedes se fijan, prácticamente tenemos una asignatura bastante ambiciosa con respecto al contenido. Esto significa lo siguiente, que a través de la descripción de la asignatura, lo que busca justamente cerrar un ciclo correspondiente, asociando la asignatura de contabilidad, de auditoría, en general, más el conocimiento de tributación que tienen obviamente como auditores, para plasmarlo propiamente tal. Por eso no quise entrar a detallar así la lectura correspondiente, pero la idea de la inscripción a la asignatura es esa, entender el nexo que hay en contabilidad en la asignatura de auditoría, justamente con lo que significa la tributación misma propiamente tal. Eso es la descripción de la asignatura como tal. Aquí tenemos que lograr algunos resultados de aprendizaje. En el primero de ellos, realizar justamente tipo de auditoría, realizar auditorías tributarias al IVA en materia de proporcionalidad, en tema de IVA en la construcción y exportación, utilizando las técnicas de auditorías propias de la profesión. La persona que me indicó las NAGA, obviamente, ¿cuáles serán las técnicas de auditorías propias de la profesión? Obviamente ahí sale a relucir justamente aquello. Segundo, resultado de aprendizaje, determinar la oportunidad de aplicar las franquicias tributarias asociadas al impuesto al valor agregado, conocimiento propio del contexto profesional. Fíjense que usted ya lo está ubicando prácticamente en el conocimiento propio de la tributación. Ustedes ya tuvieron un derecho tributario 1, donde se le enseñó código e IVA, tuvieron un derecho tributario 2, donde entraron al tema de renta, tuvieron derecho tributario 3,
donde también ya continúan o siguen continuando y finalizando el trabajo de renta. Debería haber tenido también el tema de lo que corresponde al derecho tributario internacional. Si no lo tienen, lo deberían tener luego. Por lo tanto, fíjese que aquí lo está colocando. Y una de las cosas importantes, el tema del impuesto a valor agregado. Tercer resultado de aprendizaje, vincular la tributación de las unidades generadoras de renta de primera categoría con los consumidores finales de ella a través de la aplicación de la normativa tributaria. ¿Qué nos está diciendo aquello? En el fondo está hablando del impuesto de primera categoría, cuya particularidad es que descansa justamente en los impuestos finales, es decir, en las personas, en el consumo de la renta propiamente tal. Luego tenemos el caso del resultado de aprendizaje, que es definir los precios de transferencia y la normativa vigente para la entrega adecuada propiamente tal, y aquí los precios de transferencia, los vínculos, la correlación que hay entre las empresas que tienen ciertos vínculos patrimoniales propiamente tal. 5. Clasificar los principales conceptos y características que forman parte de la base imponible del impuesto global complementario y a través de la aplicación de conocimientos propios del desempeño profesional. El impuesto global complementario, que ustedes ya saben, obviamente, qué es lo que significa aquello, que son los contribuyentes con residencia y domicilio en Chile. Obviamente, ahí hay una particularidad. 6. Detectar inconsistencia en la elaboración de las bases imponibles y formularios 22 y 29, tanto para entidades comerciales como personas, mediante la aplicación de la normativa tributaria vigente y las técnicas de auditoría. Aquí obviamente recuerden que el formulario no es más que un resumen, pero ahí hay valores. Y aquí donde empieza a entender, recuerden ustedes que hay un concepto que tiene que ver con toda la tributación, que son las obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias. Y hay dos tipos de obligación. La obligación tributaria principal, que es pagar los impuestos, y el respaldo del pago del impuesto se hace a través de un formulario, cuyo formulario lo que recoge datos específicos del impuesto que estamos haciendo aquella declaración y el pago propiamente tal. Pero también hay lo que llamamos la obligación tributaria secundaria, que es acreditar el cumplimiento de la obligación tributaria principal. Por lo tanto, no solamente hay que acreditar el pago efectivo, sino que aquel monto que estamos pagando o que se pagó como contribuyente sea el efectivamente correcto. Y ahí entramos al proceso de revisión y ahí estamos cayendo a lo que uno debe entender como la obligación tributaria secundaria. Y número 7, elaborar informe de auditoría en base al cumplimiento tributario determinado por la normativa tributaria y de auditoría aplicando destreza de análisis y síntesis en el contexto de su desempeño profesional. 7, resultados de aprendizaje en el desarrollo del contenido. Por eso yo parto generalmente explicando el contenido para llegar a entender qué quiero alcanzar a través del contenido, y eso es lo que nosotros conocemos como programa, los resultados de aprendizaje. El aporte al perfil del egreso, me parece que ustedes a través de los resultados de aprendizaje, obviamente lo van a entender. Asesorar, gestionar, aplicar, ser el contador, ser el auditor, ser el asesor, etcétera, etcétera. Creo que un tema bastante importante también aquí en el desempeño de las estrategias metodológicas. Creo y soy muy partidario de hacer uso de métodos tradicionales, la exposición, la explicación, etcétera, etcétera, y sobre todo en tributación. Yo soy partidario específicamente de hacer y de orientar la comprensión tributaria. Y luego, ahí después viene la otra parte que también genero, la del facilitador, es decir, entregarle a ustedes casos, situaciones, para que ustedes hagan el paso de la solución de estas, y luego viene el reforzamiento, mostrándoles a ustedes lo que significó o qué es lo que deberían haber hecho.
yo soy partidario del método tradicional y me apoyo en facilitador propiamente tal. ¿Sí? Obviamente, en este juego de casos, etcétera, etcétera, la revisión hacia ustedes a través de la revisión y de las evaluaciones correspondientes. Esta metodología online, lo más probable que va a implicar trabajo a distancias, los cuales obviamente van a tener que hacerme llegar. Ya voy a indicar los mecanismos correspondientes. Y con respecto al sistema de evaluación, aquí tienen lo otro ustedes. Hay un examen que vale un 35%. Hay dos cátedras, jóvenes, que la suma de ello, la ponderado vale un 50%. También estará contemplado la cátedra recuperativa, propiamente tal, para reemplazar la nota más baja o bien para la situación particular de alguna persona que haya faltado a la cátedra 1 o haya faltado la cátedra 2, tenemos la cátedra de recuperativa. Y además tenemos 4 ejercicios que en el conjunto pesan un 15%. La suma de ello le daría la nota final correspondiente. De acuerdo a la dinámica que vamos a emplear, lo más probable es que tengamos más de 4 ejercicios. Por lo tanto, un quinto ejercicio generalmente va a ser aquel ejercicio que va a ir eliminando la nota más baja de los anteriores. Si tenemos un sexto, vamos a aplicar la misma lógica y así sucesivamente. Yo creo que ustedes ya conocen en la forma que nosotros preguntamos, o específicamente como yo pregunto y hago ejercicios propiamente tal. ¿Alguna pregunta, alguna duda con la explicación del programa? Bien, ¿todo claro? Pregunta. ¿Todos ya han participado en clases? Me estoy refiriendo del lunes, martes o miércoles. Es una pregunta mía hacia ustedes. Sí, profe, y sí he estado en clase en la semana, lunes y martes, Listo. al menos yo. A ver, también le hago la pregunta a ustedes en general y con la confianza que tenemos. ¿Mm? Opinión con respecto a la modalidad.